Señores, vamos entonces a iniciar con nuestra presentación del día de hoy, que tiene que ver con la historia de la filosofía. Prácticamente la historia de la filosofía debe ser presentada siempre con tres preguntas básicas. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo surgió la filosofía? La segunda pregunta es, ¿dónde surgió la filosofía? Y la tercera pregunta es, ¿por qué surgió la filosofía? Así que antes de iniciar la presentación con las preguntas oficiales o las respuestas oficiales a estas tres preguntas, vamos a abrir un poquito el espacio para que ustedes me den su opinión. Y les voy a dar una pregunta y les voy a poner a escoger la respuesta. La pregunta es, ¿quién es el padre de la filosofía? A. Sócrates. B. Platón. C. Pitágoras. D. Ninguno de los anteriores. Solamente estudiante de teología. Bueno. Yo pienso que inició con el sabio Salomón y aunque le dio más énfasis fue Tales de Mileto. Ok, entonces sería ninguno de los anteriores, pero vamos a ver. Escuchen los nombres que yo acabo de mencionar. A. Platón. B. Sócrates. C. Pitágoras. D. Ninguno de los anteriores. ¿Cómo que I? ¿Por qué I? ¿Y por qué no fue ninguno de ellos? Ok, veamos. ¿Por qué no fue ninguno de ellos? Bien, dice aquí que fue usted que hizo este folleto. Y aquí dice que fue Salomón. Y quien le dio la mano fue Tales de Mileto. Ok, y porque lo diga ahí es verdad. Claro, yo confío en usted. ¿Y por qué? Y que lo diga yo, ¿lo hace real o no? Usted no va a decir algo que es mentira. ¿Por Que qué no. No. O sea, entonces nos va a enseñar para ser mediocre. ¿Será para que tú descubras la verdad por ti mismo? No lo creo. Bueno. Por último, allá. Pienso que ninguno de ellos. Ahí hay una escala de tiempo. Podríamos decir que Pitágoras entonces estaría en la escala más antigua, pero el mismo Pitágoras viaja y trae y viene influenciado por pensamiento. Por lo tanto, él no puede ser el generador o el padre. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a dar una respuesta definitiva inmediatamente a esta pregunta introductoria. Sí, el padre de la filosofía no debe ser ubicado en un personaje en particular histórico. ¿Por qué razón? Porque la filosofía existe desde que el hombre se comenzó a hacer preguntas. El primer Homo sapiens, allá hace 20.000 años atrás, en hacerse una pregunta, sería el primer filósofo que ha existido. A partir de ese personaje, se va a ir construyendo todo un sistema de pensamiento filosófico. Y estos sistemas de pensamiento van a dar forma a lo que hoy nosotros llamamos filosofía. De hecho, se dice que la filosofía nació en Grecia, pero una estrofa muy excelente de Juan Luis Guerra en uno de sus cantos dice: la filosofía no nació en Grecia como la historia creía. Increíblemente, porque este cantautor dominicano se está levantando en contra de todo lo que ha enseñado una caterva de maestros y catedráticos de historia de la filosofía alrededor del mundo. Y cuando hablo de catedráticos estoy pensando, por ejemplo, en William Guthrie, que escribió un libro desde su cátedra de filosofía en Oxford, diciendo directamente que la filosofía nació en Grecia con Tales de Mileto, ni siquiera con Sócrates, ni siquiera con Pitágoras, con Tales de Mileto, que sería el primero en hacer filosofía en el siglo VI a.C. No obstante, a pesar de que Tales de Mileto sería el primer filósofo occidental en hacer filosofía,
encontramos que en el mismo siglo y en la misma época en la cual Tales se encontraba, habían del otro lado del mundo, principalmente entre las civilizaciones más antiguas, que son las civilizaciones orientales, a personajes que estuvieron construyendo un tipo de filosofía. Confucio, por ejemplo, en China, vivió en el mismo siglo de Tales, de Mileto, y Confucio fue un filósofo moral, desarrolló una filosofía de orden moral. Si bien es cierto que Buda no es un filósofo netamente, puesto que Buda niega la esencia básica hacia la cual la filosofía apunta, que es el ser, sin embargo, el sistema que crea es un sistema de pensamiento y Buda vivió en el siglo VI a.C., paradójicamente el mismo siglo en el que vivieron Tales de Mileto y Confucio en China. O sea que estamos hablando de tres sujetos famosos en la historia que vivieron en la misma época y que hicieron filosofía en dos partes diferentes del mundo, uno en Occidente y dos en Oriente. Pero cuando tú te vas más atrás en el tiempo, vas a descubrir que pensamiento filosófico ha habido mucho antes de que Confucio escribiera sus primeros escritos. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se han rescatado algunos textos básicos dentro del registro cuneiforme que los grandes imperios de la cuenca del río Éufrates y el Tigris estuvieron desarrollando para tratar de registrar los grandes acontecimientos que ocurrían en la época. Y en estos textos ha sobrevivido la mención de un pueblo en particular, una tribu que vivió entre lo que hoy sería la Arabia Pétrea, que es la zona donde se encontraría Siria y parte de lo que será después Irak. Dentro de esta zona existió una tribu prearábiga que se conocía como la tribu de Mashá, y la tribu de Mashá era famosa por sus hombres con proverbial sabiduría. De hecho, eran una tribu, consistían toda una casta dentro de la tribu, conocida como la casta de los Hak-Hamim. Y los Hak-Hamim de Mashá dejaron escritos que apuntaban hacia un pensamiento filosófico. Y estos escritos que apuntaban hacia un pensamiento filosófico fueron redactados en consignas proverbiales, es decir, en forma de refranes y de proverbios. ¿Y saben de qué época datan esos refranes y proverbios? Del siglo IX antes de Cristo. Y como los siglos antes de Cristo se contaban de atrás para adelante, estamos hablando de 400 años antes que Tales, antes que Confucio y antes que Buda. Estamos hablando que los miembros de la tribu prearábiga de Mashá, famosos por su proverbial sabiduría, estaban construyendo filosofía mucho tiempo antes de que nacieran los que hemos considerado pioneros en el pensamiento filosófico. Y desde esa perspectiva, amigos míos, desde esa perspectiva, entonces nosotros podríamos decir que la filosofía nacería entre los árabes de las tribus prearábigas de Mashá. Y es sorprendente que por lo menos se han rescatado algunas colecciones de algunos de estos pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Agur, el hijo de Yaqué, quien vivió en el siglo IX a.C. Y también estoy pensando en Lemuel, el nombre que se le asigna a uno de los reyesuelos de la tribu de Mashá, que dejaron escritos que han sobrevivido en algunos de los textos sagrados, principalmente en la Biblia, donde encontramos en Proverbios 30 y en Proverbios 31 las palabras de Agur, el hijo de Yaqué, y las palabras de Lemuel. Y no obstante, no solamente tenemos las palabras de Lemuel, sino las palabras de la madre de Lemuel, dando a entender con ello que hasta las mujeres de aquella tribu que les he mencionado también tenían algún tipo de iluminación en torno a lo que el planteamiento filosófico se refería. Pero la tribu de Mashá no es la única en el Medio Oriente en hacer filosofía. Vete a Egipto y encontrarás las palabras de Tahotep, las palabras de Imhotep, las palabras de Ipuer. Y estos tres sabios egipcios vivieron en el siglo XIV antes de Cristo, casi 1000 años antes que Tales de Mileto. Así que la filosofía es verdad que se desarrollaría en Occidente en el siglo VI con Tales de Mileto, pero de nacería en Oriente,
entre los orientales. No obstante, y aquí viene la nota más importante, la nota que culmina toda esta presentación para entonces conectar con el discurso que tenemos hoy y con nuestro gran invitado especial. La nota principal y más importante es que a pesar de que Confucio, Buda y los orientales crearon o desarrollaron algún tipo de pensamiento filosófico, ninguno de ellos creó un sistema filosófico. Quien sí crearía un sistema filosófico sería Tales de Mileto. Así que corrijamos la pregunta y en vez de preguntar cuándo nació la filosofía, preguntémonos cuándo surgió el primer sistema de pensamiento filosófico. Y cuando decimos que el primer sistema de pensamiento filosófico nace con Tales, inmediatamente diríamos que el profesor Guthrie en Oxford tiene razón y Juan Luis Guerra estaba muy equivocado al decir que la filosofía no nació en Grecia. Pero, ¿será así? ¿Por qué no, dices tú? ¿Qué? Oh, bueno. Sencillo. Porque verdaderamente, si analizamos los textos, descubriremos la existencia de un sistema de pensamiento filosófico mucho más antiguo que Tales y que no nació en Grecia. Un sistema de pensamiento filosófico que ha pasado desapercibido por parte de los estudiosos y sin embargo ha estado ahí. Y solamente los más avezados se han dado cuenta de él mismo. Y sí, surgió en un pequeño pueblo que estaba a caballo entre el gran imperio egipcio y el gran imperio babilónico, o los grandes imperios mesopotámicos. Y ese era el pueblo de Israel, un pueblo que también tenía una existencia bien antigua, un pueblo que todavía estaba en su etapa federativa, en su etapa tribal, corporativa. Y sin embargo, cuando se unifican como monarquía, en el 917 a.C., aparece una figura que ya ha dejado de ser legendaria y se ha convertido en un personaje más de la historiografía antigua. Suleimán, o mejor conocido como el rey Shlomo o Salomón. Salomón dejó escrito cierta cantidad de dichos y proverbios, pero hay un libro en particular que se le adjudica a él. En el idioma original se conoce como Cogelet, pero la traducción al griego que se hizo en el siglo III a.C. por instancia del rey Ptolomeo Filadelfo en Egipto, le colocaron este interesante epitafio. Vamos a llamar epitafio, no es un epitafio, es un título como tal, Eclesiastés. Eclesiastés, que sería la traducción griega de Cogelet. Y en el Cogelet, cuando se analiza la estructura del Cogelet, vamos a descubrir un sistema de pensamiento que después sería bautizado con el nombre de existencialismo. Que aunque tiene como referente directo a un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, y quien le pondría el nombre de existencialismo sería Jean-Paul Sartre en un texto escrito que se llama El existencialismo también es un humanismo, sin embargo, ya tenía raíces y se encuentran o rastrean estas raíces en el libro del Cogelet o del Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos un primitivo sistema de pensamiento filosófico conocido como el existencialismo. Y en ese libro encontraremos la gran discusión existencialista entre si todo está determinado o si el hombre tiene libertad para elegir. Y ese texto, si se le puede atribuir a Salomón, procede entonces del siglo IX a.C. y tiene 400 años de antigüedad, mucho antes que Tales. Y como Tales viajó a Egipto y se tiene constancia de que viajó a Oriente, hay unos documentos o existen algunos tipos de investigadores que han tratado de señalar que posiblemente existe una relación muy estrecha entre el Cogelet y la filosofía de Tales de Mileto. De hecho, tenemos a un doctor, el doctor José Dunker, que escribió un libro que se llama Poemas filosóficos del rey Salomón, que aunque a sinceridad no me gusta mucho la mayor parte del libro, sin embargo, algo que se le puede rescatar al todo el libro es el apéndice. Lo único interesante del libro es el anexo final, el apéndice. Y en ese apéndice él hace un análisis comparativo
de la filosofía de Tales de Mileto con los planteamientos del libro de Eclesiastés. Y son tan parecidos que al final de cuentas uno dirá, ¿quién se copió de quién? Diga. Amado profesor, si yo rebatiría o esgrimiera un argumento como el siguiente en contra de su tesis, de que ciertamente hay rasgos de un pensamiento en el Eclesiastés y en Proverbios, pero es un pensamiento meramente moral. En otras palabras, refranes. No es un sistema acabado y pulido de filosofía, tales como el pensamiento aristotélico o el pensamiento platónico. ¿Qué nos contestarías? Sencillo. La filosofía presocrática también fue expresada en dichos y proverbios, incluso en poemas. Todo el pensamiento de Heráclito se contiene en algunos fragmentos de poemas, no en ensayos ni en libros escritos. Incluso el pensamiento de Tales de Mileto está expresado en aforismos y en dichos y en poemas básicos. Será Aristóteles uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros en introducir el género del ensayo dentro de la literatura filosófica. Porque Platón no utilizaba el género ensayo, Platón utilizaba el género de los diálogos. Y no obstante, el hecho de que los presocráticos utilizaran no la prosa, sino el verso para expresar su pensamiento, justificaría el hecho de que existía una tendencia dentro de la cultura de aquella época en la cuenca del Mediterráneo, de que la mejor manera de expresar toda su cultura o todo el etos que les correspondía era a través del verso, del verso, no de la prosa. Y así tenemos que la Ilíada y la Odisea fueron expresadas como cantos epopélicos, como versos, y como un conjunto de aforismos y refranes a los cuales después se les dio estructura. Lo mismo pasaría con el pensamiento de los orientales, con el pensamiento de los sabios egipcios, que estaba expresado también de la misma manera y seguía ese mismo patrón. Y lo mismo pasa con los filósofos presocráticos, que no por haber expresado su pensamiento en verso, dejaron de crear un sistema como tal. Pues bien, señores, después de esta introducción, nosotros encontramos que la filosofía tiene una larga historia. Y como tiene una larga historia y un dilatado devenir, podríamos caer en el engaño de que por ser tan antigua ya no es necesaria. Y ahí viene el tema de la discusión básica. ¿Es necesaria la filosofía? ¿Y cómo impactaría esta necesidad incluso a nuestro mismo sistema educativo? ¿Necesita nuestro sistema educativo sumergirse en los marasmos básicos del pensamiento filosófico? Si la filosofía nació por la capacidad de aprovechar el tiempo libre, la capacidad de ocio que tenían los antiguos, y si la filosofía nació para cuestionar el mito y ayudarnos a descubrir el logos, ¿necesitamos eso con carácter de urgencia? Bueno, no me corresponde a mí hablar sobre eso, sino a un gran invitado que tenemos y que vamos a dejar a nuestro presentador Juan G. Hernández que le dé la bienvenida. Es para mí un honor y un grandísimo placer que hoy tenemos a una mente muy fina en el campo filosófico y en el campo pedagógico, el señor Darío Henao, que está haciendo un trabajo específico en el tema de filosofía y pedagogía dominicana. Así que lo vamos a ir acompañando hasta el podio. Es para nosotros un verdadero placer que el señor Henao nos acompañe hoy en celebración al Día Internacional de la Filosofía, así que exprímanle. Me invitaron a hablar sobre la filosofía y la educación en República Dominicana, sobre todo el énfasis en la necesidad de impartir esa área del conocimiento en la educación dominicana. Tal y como ustedes saben, el 19 de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad?, se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Y desde hace tiempo, un grupo de
docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto con otros de diversas universidades del país, se ha venido haciendo un esfuerzo para tratar de que ciertamente esta área del conocimiento sea incluida nuevamente dentro de la educación preuniversitaria de República Dominicana y también a nivel de las universidades de nuestro país. En ese orden, estamos desarrollando una especie de ensayo y de ese material quiero expresarles algunas ideas que he escrito para compartirlas, discutirlas con ustedes y quiero que me permitan leer algunas de esas notas. Estamos diciendo que la importancia de la enseñanza de la filosofía en la educación preuniversitaria en la República Dominicana podemos justificarla desde una diversidad de variables. Previo a cualquier argumentación, es necesario presentar una breve contextualización del tema en cuestión. En ese sentido, apuntamos que en el mundo y en América Latina se ha impuesto la globalización neoliberal. Lo del neoliberal ya es un cliché, pero indudablemente que ciertamente el mercado se ha impuesto. Y por más cliché que sea, tenemos que seguir, ¿verdad?, usando ese concepto para caracterizar uno de los momentos que vive el mundo y la sociedad dominicana. En todos los aspectos de la vida humana, es decir, en lo económico, social, político, cultural, científico y tecnológico. El proceso antes señalado ha impactado extraordinariamente el campo educativo hasta el punto de que la educación dejó de ser un bien público para convertirse en una mercancía a ser comercializada a escala mundial, igual que cualquier otro producto o servicio. Como expresión ideológica del proceso de globalización, desde América, con los Estados Unidos, América del Norte, naturalmente, con los Estados Unidos a la cabeza, en calidad de potencia hegemónica regional y mundial, Francis Fukuyama, en 1992, en el famoso escrito sobre el fin de la historia el último hombre, anunció el reino eterno del neoliberalismo y además decretó el fin de la historia, de las ideologías y el entierro de la filosofía. Rima, ¿verdad? Pero como hemos afirmado, este fenómeno ha tenido un impacto negativo en algunos aspectos de la educación, especialmente ha afectado la enseñanza de la filosofía en distintos países del mundo. Es decir, es un movimiento global, es un proceso global. No es exclusivo de lo que van a ver acontece, o de lo que ya ustedes saben acontece en República Dominicana. Tal es el caso ¿verdad? Tal es el caso de España, un país con una tradición milenaria en el campo de la cultura filosófica. El 30 de marzo de 2005, la Ley Orgánica de Educación en España, la cual fue posteriormente ratificada con el Decreto Real del 2007, y por otra parte, recientemente en el 2013, en el marco del gobierno del Partido Popular que presidió Mariano Rajoy, se aprobó la Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación, llamada LOMCE. Esta ley, como bien señala la Red Española de Filosofía, eliminaron prácticamente la historia de la filosofía del segundo curso del bachillerato y la ética la dejaron como una asignatura optativa.
de cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. Todavía hoy siguen las asociaciones y las instituciones que agrupan a los filósofos haciendo un esfuerzo para detener ese proceso de exclusión de la filosofía de la enseñanza preuniversitaria. En México, en el 2008, en la propuesta de reforma integral de educación media superior, se excluyó la enseñanza del currículo de dicho nivel de la educación, la enseñanza de la filosofía, básicamente lógica, ética, estética y filosofía en términos globales. Al día de hoy, los filósofos mexicanos, a través de sus distintas organizaciones, siguen luchando por la reintroducción de la enseñanza de la filosofía de la educación media superior. En el caso de América Latina, según el último estudio de la UNESCO, presentado los días 8 y 9 de junio del 2009, en un encuentro celebrado en Santo Domingo sobre la enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe, se planteó que la filosofía ha estado a menudo amenazada hasta desaparecer total y simplemente de los programas de enseñanza secundaria de ciertos países. Actualmente, según ese informe, la filosofía se enseña en los países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. En América Central, ya sabemos, hay poca información al respecto, según ese informe de la UNESCO. Según la UNESCO, y este es un dato muy importante, en los países donde se ha suprimido la enseñanza de la filosofía se debe a diversos motivos, entre ellos por dictaduras militares, importante, ¿verdad? Ese dato. Recuerden, la UNESCO dice que la enseñanza de la filosofía es una escuela de libertad, ¿verdad? Muy interesante. O más recientemente, a favor de la ideología liberal. Este último aspecto ha incidido tanto que algunos pensadores latinoamericanos han llegado a decir que los tecnócratas han derrotado a los humanistas en esa lucha, ¿verdad? El citado informe de la UNESCO plantea que en la República Dominicana, como en tantos otros países que siguen las indicaciones más de orden económico que pedagógico, a favor de la disminución de materias en la enseñanza secundaria de la filosofía, la supresión de la filosofía se decidió por motivo de su transversalidad. La filosofía se encontraría de manera transversal en otras materias como la historia, la literatura, la educación cívica o cualquiera otra de las materias, tanto de las ciencias naturales, ¿verdad? De manera transversal, el profesor de esa área, en aquellos puntos que sea factible, introduciría el tema, ¿verdad?, de la filosofía. Pero ya veremos nuestro planteamiento al respecto. Otro aspecto importante en este proceso es que los tecnócratas neoliberales, excúsenme mucho ese término, ¿verdad?, han impuesto como marco de referencia en la planificación de los procesos educativos de América Latina una dicotomía entre las llamadas ciencias básicas y o prioritarias para el desarrollo. ¿Están entendiendo? Áreas prioritarias y básicas, sobre todo las llamadas ciencias básicas, dicen que son las prioritarias para el desarrollo. Y por vía de consecuencia, las llamadas no prioritarias, ¿verdad? Vamos a inferir, entre las que se encuentran las áreas de filosofía y humanidades. En República Dominicana, al igual que en otros países de América Latina, de una forma u otra, hemos asumido como bueno y válido el discurso o las élites gobernantes, ¿verdad?, que han determinado las reformas educativas, han asumido como bueno y válido el discurso y la práctica de entender como áreas prioritarias para el desarrollo nacional
exclusivamente las llamadas ciencias básicas, entiéndase matemática, biología, física, química, las ingenierías, las tecnologías y determinadas disciplinas de las ciencias económicas y sociales, vinculadas a los negocios, especialmente al comercio, las finanzas y la administración, en fin, áreas del conocimiento, algunas muy rentables para los mercaderes de la educación. Claro, entiendo que todas estas áreas son importantes, imprescindibles para el desarrollo sostenible de cualquier país, pero por sí solas no dan respuestas a los múltiples requerimientos económicos, sociales, políticos, científicos, tecnológicos, culturales, artísticos y espirituales del ser humano. El ser humano es un ser multidimensional. El discurso que se ha impuesto ha reducido el concepto de carreras prioritarias a aquellas que están directamente vinculadas a la producción y el intercambio de bienes y servicios. En República Dominicana, naturalmente, este discurso se ha impuesto. Lograron excluir de la enseñanza de la filosofía del bachillerato, y hay quienes a veces de manera abierta y otras veces soterrada han sustentado y sustentan la necesidad de cerrar carreras del área de filosofía y humanidades en las universidades. Y debo decir que el último dato que tengo es que filosofía como tal solo se enseña en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Seminario Santo Domingo para los fines de verdad de la formación de los sacerdotes y avalado por la Ucamaima. Y aquí la información que tengo que se enseña teología, ¿verdad? Que explora y camina en el ámbito de la filosofía, indudablemente que sí, ¿verdad? Que toca esa área importantísima del conocimiento y por suerte que están desarrollando, ¿verdad? Que no hemos desterrado el pensamiento filosófico totalmente de las universidades. En educación, en la UAS, por ejemplo, se enseña pedagogía, educación, mención, filosofía y letras. Ni salen pedagogos, ni salen filósofos, ni salen lingüistas. Educación, mención, biología y química. Ni pedagogos, ni biólogos, ni químicos. ¿Verdad? Esa es la situación real que tenemos. Entonces, claro, el argumento para tratar de excluir la enseñanza de la filosofía ya hasta de las universidades es que estas carreras tienen escasa población estudiantil, pero en el fondo es que no son rentables económicamente hablando, entre otros. Incluso ni la educación, el mercado considera, porque cuando se presentó en el país la crisis de la educación de los años 90, ¿verdad? Que dio lugar al plan decenal, que muchos maestros, excúsenme, se iban en yola, ¿verdad? A Puerto Rico. Universidades cerraron la carrera de educación porque no era en gran medida. Volvieron a abrirla cuando el mercado encontró mucho financiamiento. Miren, en República Dominicana la enseñanza de la filosofía se eliminó del currículo del bachillerato, lo que se llamaba filosofía y el bachillerato de filosofía y letras, ¿verdad? Que me tocó la suerte de hacer ese tipo de bachillerato en la reforma. Nos tocó en la reforma, en San José de Ocoa, por cierto. Díaz, ¿usted lo hizo dónde? Aquí en Santiago. Qué bien, qué bien. Claro, la corriente que estamos planteando se impuso en la reforma de la educación dominicana a partir de la propuesta del plan decenal que excluyó la enseñanza de la filosofía de la educación media en el diseño curricular del 1995. Esa corriente, afirmamos, pasó de contrabando su propuesta a través del eufemismo de la transversalización, a partir de la cual los temas, contenidos y problemas de las diversas áreas del conocimiento factible de darle un enfoque filosófico
El profesor titular de esa asignatura de la materia debía hacer ese enfoque transversal. Gran error, pues no es muy difícil pensar que en la educación formal enseña matemática el que ha estudiado matemática, biología el que ha estudiado biología, filosofía el que ha estudiado filosofía, ¿verdad? Naturalmente, ¿solo enseña a filosofar o solo enseña quien ha estudiado filosofía? Quien se ha preparado, como decía Kant, cuidado, para filosofar, ¿verdad? Para filosofar, perfecto. Es lógico entender que quien enseña una disciplina determinada ha tenido que dedicar varios años de estudio. De ahí que cualquier enfoque, punto de vista, lo hará esencialmente desde la disciplina científica que estudió. La decisión de transversalizar la enseñanza de la filosofía es totalmente contraria, negadora absoluta de la orientación filosófica plasmada en los fines de la Ley Orgánica de Educación 6697, así como en los fundamentos teóricos explícitos en el currículo de educación media dominicana, los cuales son de naturaleza y esencia filosófica. Vamos a plantearlos en esos términos. Miren, la ley, tanto los fines planteados en la ley, tanto los fundamentos teóricos y filosóficos del currículum, y más recientemente el Plan Estratégico 2017-2020 del MINER. Por ejemplo, voy a citar, en el Plan Estratégico se establece como competencias fundamentales del currículo, entre otros, competencia ética y ciudadanía. Vi que piensan resolverlo con un acuerdo con la Comisión de Ética Gubernamental que hicieron recientemente, pero no sabemos cómo eso va a implementarse de tal manera que forme parte del currículum. Competencia de pensamiento lógico. ¿Quién va a desarrollar esa competencia si no estudia lógica? Explíquenme eso. Pensamiento creativo y crítico. Resolución de problemas. Competencia científica y tecnológica. Señores, no sé si realmente soy muy extremista, pero pienso que sin la enseñanza de áreas importantes de la filosofía es difícil que se logren esas competencias en la educación dominicana. Un elemento importante, si analizamos el currículo, ciertamente hay una visión integral, que da la visión de integralidad, de globalidad, de una educación holística, de una educación multidisciplinaria, todo eso. Pero yo esto lo comparo con el perfume o cualquier sustancia química. Si usted se unta una sustancia química, le penetra, ¿verdad? Si se unta le penetra. Pero si yo me pongo el libro ahí, no me va a penetrar aquí, no me penetra ahí por ponérmelo ahí, por mucha teoría y por mucho manejo teórico, filosófico, metodológico, de visión integral, holística, global. Por mucho que se plantee eso ahí, eso no se nos va a untar, ni se va a penetrar en nuestra neurona para convertirnos a nosotros entonces en ese tipo de ser humano que procuran en la enseñanza preuniversitaria en nuestro país. Planteamos que solo desde la enseñanza de la filosofía es posible formar con la visión holística de totalidad e integralidad que con toda claridad plantean los fines de la educación dominicana antes citados. Miren, para seguir corriendo un poquito la cinta, claro, esto no es casual, es que esto es muy importante, es que la racionalidad neoliberal y tecnocrática en el campo de la educación no plantea ni puede diseñar soluciones
a la grave, profunda y prolongada crisis de valores que vive la humanidad y en especial la sociedad dominicana. Aquí señalamos un conjunto, ¿verdad?, de cuáles son esos elementos que constituyen la crisis de valores, que voy a obviar porque todos conocemos, ¿verdad?, cuáles son esos elementos. Ahora, lo que sí decimos es lo siguiente: para superar la crisis de valores que actualmente afecta al mundo de hoy, en especial a la sociedad dominicana, es necesario introducir explícitamente en el currículo de educación preuniversitaria asignatura del área de la filosofía que forme el futuro ciudadano en base a principios, normas y valores éticos y morales profundamente humanistas, que coloque al ser humano como el centro de su praxis social. Estamos hablando de la necesidad de insertar la enseñanza de la ética en la educación preuniversitaria dominicana para ser cursada por todos los estudiantes. La exclusión de la enseñanza de la filosofía del currículo de la educación preuniversitaria, ojo, profundiza la crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana y también la calidad de nuestra educación. La calidad de nuestra educación. Según Luis Brea Franco, en un informe presentado a la UNESCO en el 2009, Franco tiene un título aquí muy sugerente: el derecho a la filosofía. Y demás jóvenes. No lo plantea como derecho fundamental, pero lo que nos está diciendo es verdad. Y tal y como lo establece la UNESCO, que los niños o los jóvenes tenemos derecho a conocer la filosofía. Tenemos ese derecho. En el informe presentado por Luis Brea Franco, ojo a lo que voy a decir, señala que los estudiantes que llegan a las aulas desconocen el pensamiento filosófico. Muestran poca profundidad de sus puntos de vista, manejan con deficiencia las abstracciones, les falta curiosidad inquisitiva, es muy pobre su habilidad para practicar el debate, con frecuencia manifiestan actitudes conformistas, suelen reaccionar con ingenuidad frente a los estímulos mediáticos y en general frente a puntos de vista e incitaciones no siempre son racionales. De ello evidencia una carencia bien marcada de orden lógico, de capacidad crítica, de habilidades de juicio y expresión, así como ciertas limitaciones en el plano de la originalidad y la creatividad. Citando una investigación realizada por el INTE, Franco revela, expresa ahí en ese estudio, que los estudiantes que llegan al campo universitario manifiestan déficit en el saber teórico y práctico de la comprensión y producción de textos argumentativos propios de su quehacer universitario. Y sigue estableciendo carencias con las cuales llegamos a la universidad. Bueno, sabemos que los estudios internacionales nos colocan compitiendo con Haití, ¿verdad? No porque sea Haití, yo lo que quiero decir es que es un país menos desarrollado que nosotros, en términos de calidad de la educación, ¿verdad? Lo importante que termina diciendo Franco es que la carencia en la argumentación y sustentación de tesis u opiniones en la cual están involucrados procesos de pensamiento crítico y argumental está obstaculizando la capacidad para sustentar el pensamiento propio de nuestros estudiantes y, por tanto, claro, de nuestra juventud. Es importante decir, ¿verdad?, que esto constituye un obstáculo para el desarrollo luego en el estudio de una carrera universitaria y naturalmente como profesional, y para el país peor. Para el país peor porque
no estamos formando los profesionales con la capacidad científico y técnica, ¿verdad?, para producir ciencia y tecnología. Todos sabemos, el desarrollo está íntimamente vinculado a quién vende y a quién compra ciencia y tecnología. Y los países que se han desarrollado han sido sobre la base de adoptar como la educación como el centro del desarrollo y naturalmente la ciencia y la tecnología, y sobre todo un pensamiento de largo plazo bien claro, ¿verdad? Y ahí entra la trascendencia y la importancia de la filosofía. Ya estoy casi terminando, señores, para pasar a la parte más importante. Promover en los jóvenes de nuestro país el desarrollo de los procesos lógicos tales como la capacidad de análisis, abstracción, razonamiento, interpretación, comprensión, argumentación, demostración, hacer inferencias lógicas, formular síntesis y conclusiones, así como construir discursos coherentes en el marco de una actitud reflexiva y autorreflexiva, crítica y autocrítica. De esto se deriva, señores, la imperiosa necesidad de introducir en el currículo de la educación dominicana la enseñanza de la lógica como asignatura del área filosófica, cuyo estudio es una condición necesaria para que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades en las ciencias que estudian la naturaleza, en las ciencias que estudian la sociedad y en las ciencias que estudian o las disciplinas que estudian las humanidades en sentido general. De tal manera que podamos superar las carencias, limitaciones, lagunas, deficiencias y la baja calidad con que ingresan nuestros bachilleres y profesionales. Planteamos también la importancia de introducir la ética, como ya habíamos dicho, ¿verdad? La lógica, de igual manera. Y planteamos también la necesidad de enseñar un área que puede llamarse filosofía, que discutiría grandes hitos en el desarrollo del pensamiento humano, de la filosofía de la ciencia, así como de la discusión de grandes ejes problemáticos en la relación hombre, naturaleza y sociedad, ciencia, tecnología. Estaríamos creando con esto la simiente para la formación no solo de un profesional científicamente calificado, sino además de un dominicano y un ciudadano del mundo. La globalización tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, que es sobre todo esto, la posibilidad del intercambio entre los seres humanos que forman o que conviven en el globo terráqueo. Nosotros también estamos planteando la necesidad de desarrollar la estética, porque las facultades del ser humano son tan diversas que no podríamos dejar de considerar la conveniencia de despertar en los niños, adolescentes y jóvenes aspectos referidos a cultivar y realizar su vida con una honda sensibilidad artística, pues indudablemente el ser humano aprecia lo delicado, lo atractivo, lo majestuoso, le gusta lo bello, lo hermoso, lo sublime, lo excelso, lo que se manifiesta conforme a la estética. De ahí que también estamos planteando la necesidad de introducir esa área de la filosofía para que podamos tener entonces una visión holística del conocimiento en sentido general y sobre todo de las diversas facetas del ser humano. Estaríamos hablando entonces de contenidos y problemas intrínsecos, inherentes, propios de la filosofía. Ninguna otra área del conocimiento puede tratar con la profundidad, amplitud, flexibilidad, apertura y la criticidad con que lo haría la filosofía, con que lo hace la filosofía. Finalmente, quiero traer de nuevo aquí una conclusión de la reunión de alto nivel de la UNESCO que se reunió aquí en el país el 8 y 9 de junio del 2009,
donde participaron diversos países de América Latina y el Caribe, donde se recomendó reintroducir la filosofía donde está desaparecido de los programas y fortalecerla donde ya existe. La filosofía constituye, en efecto, una herramienta incomparable de formación a la ciudadanía. La UNESCO incluso recomienda la enseñanza de la filosofía en los niveles primario, secundario y superior. Miren, hay experiencias incluso de enseñanza de la filosofía para niños en Chile, en República Dominicana, incluso hay una organización que ha hecho unos ensayos, unos experimentos muy interesantes. Otro dato importante también es, en España y en otros países se han hecho estudios, ensayos, donde comparativo entre grupos de estudiantes que se les enseña filosofía o escuelas donde se enseña la filosofía y escuelas donde no se enseña, indudablemente los que han recibido enseñanza de la filosofía, pues han tenido resultados superiores. Finalmente decimos que si asumimos la enseñanza de la filosofía, estaría la juventud que egresa de la educación media en condiciones de afrontar exitosamente los retos que se le plantean en la educación superior, en sentido general y en especial de la educación universitaria. El país estaría transitando el camino de la superación de los rezagos que tiene en materia de resultados esperados en el aspecto de la calidad del egresado de los diversos niveles de la educación dominicana. Podríamos estar dejando atrás una pregunta que nos formulamos con mucha frecuencia. ¿Es mejor la educación de ayer que la de hoy? ¿Por qué el bajo rendimiento académico de nuestros bachilleres en las diversas áreas del conocimiento? ¿Por qué la baja calidad de la educación dominicana, a pesar de planes decenales, reformas, 4%, etcétera, etcétera, etcétera? Hay otras argumentaciones que nos permiten a nosotros fortalecer eso. Por ejemplo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero los estudios que hemos realizado nos dicen que la filosofía ha sido un elemento fundamental en el desarrollo, por ejemplo, de las importantísimas revoluciones científicas. Si estudiamos a Thomas Kuhn, por ejemplo, profesor de la Universidad de Harvard, que escribió sobre paradigmas, ¿verdad? La revolución copernicana, por ejemplo, fue una discusión que se abrió, ¿verdad? La ruptura del paradigma predominante comienza en el ámbito de la filosofía y ya sabemos todo lo que eso desató en adelante. En fin, hay muchos argumentos para justificar la necesidad de introducir la educación, la filosofía en la enseñanza de la educación dominicana. Pero naturalmente yo debo ser condescendiente con ustedes, ¿verdad? Y permitir el espacio más importante de todo esto, que son las intervenciones de ustedes, preguntas, intervenciones, planteamientos, críticas. La filosofía es esencialmente crítica, señores. Eso es así. Es esencialmente crítica. ¿Estamos de acuerdo con el doctor Henao? ¿No estamos de acuerdo? ¿Le falta un punto? Yo tengo una pregunta. Yo soy una de las personas que no sabía, o sea, yo tenía un concepto erróneo de lo que era filosofía hasta que entré a tomar la clase con el profe y le he tomado mucho cariño y he estado investigando. Pero una de las cosas que compartimos en la clase para cultivar el amor y empezar a aprender de la filosofía, una de las claves es la lectura. ¿Qué pasa con nosotros? Todos sabemos que en nuestra escuela, en nuestro sistema, las personas no leen. Entonces, desde la niñez, yo me miro antes, las personas se leían mucho
esos mismos filósofos, porque no estaba la tecnología, que la televisión, todo lo que bombardeaba, y el entretenimiento era la lectura, lo que daba a que las personas expandieran su mente, empezaran a preguntarse y también escribieran en su tiempo libre. Pero incluso hasta el uso de diario ha desaparecido, que también era una estructura donde la persona plasmaba sus ideas, entonces salían muchos escritores. Entonces, ¿cómo afecta eso en este término ahora con la tecnología para poder desarrollar ese gusto por la filosofía con el problema de la lectura? Bueno, muy interesante, porque yo recuerdo cuando yo estudié filosofía, no existía nada de esto que ustedes están teniendo hoy en sus manos, y en su casa, y en la calle, y en el vehículo, en cualquier lugar. La computadora que yo conocí, principios ya de cerca de los 90, era la que tiene el barrigón. Imagínense que ya ustedes hoy tienen una computadora, cada uno de ustedes ahí, ¿verdad? Miren, lo que implica que se impone hoy la creatividad en el caso del docente, buscar nuevos métodos, nuevas formas. Por ejemplo, yo les decía que la necesidad de introducir la enseñanza de la filosofía, pero no es la filosofía que nosotros dimos en el bachillerato, ¿verdad? Es un nuevo modelo, más creativo, más abierto, más flexible, menos rígidos en términos de incluso de su contenido, en términos de la metodología. Más jovial. Correcto, correcto. Competir con esa tecnología que la tenemos en el bolsillo, que no nos despegamos, que nos acostamos con ella, ¿verdad? Hay que buscar esas formas metodológicas, creativas, para desde niño, porque déjenme decirle que es todo un proceso. Cuando llegamos ya al bachillerato, ya llegamos con una serie de condicionantes que por mucha novedad, que por mucha creatividad que tengan nuestros docentes, ya nosotros tenemos ya ciertos modelos de comportamiento, ¿verdad?, que son obstáculos para asimilar esas nuevas formas de enseñanza y la necesidad de nuevas formas de aprendizaje. No sé, estamos en una situación extremadamente difícil porque el enemigo más fuerte que tenemos es en la casa. La invasión de los más medios, ¿verdad? La invasión de los medios de comunicación. Ya no es la familia la que está educando parte de lo que no nos dan en la escuela, ¿verdad? Entonces, señores, miren, ahí no hay una fórmula. Sí entiendo que, no sé, desde las instituciones del Estado, se debiera estar haciendo un esfuerzo más grande desde el campo de la educación para competir con todos esos obstáculos. Porque yo no sé, cada día, yo tengo casi 40 años enseñando en la UAS. Yo comencé como monitor en el 79. Pero puedo decirle que cada día, con lo que uno se encuentra en las aulas, la situación se le pone a uno más difícil, más difícil. Entonces, ahí hace falta, ¿verdad? Y si yo pudiera aportar algo a la pregunta, como bibliotecario, estoy de frente en el debate tecnología y el libro tradicional. Y ciertamente la tecnología ha venido a ser unos nuevos replanteamientos en torno a la adquisición de conocimiento. Pero si eso es bien es cierto, el problema de nuestro contexto latinoamericano es que no estábamos preparados para un salto tecnológico al nivel en el cual estamos ahora. Por eso vemos que el libro digital es prácticamente inexistente en
nuestras comunidades. Al igual que la distracción que provoca el aparato del celular, nos invita a que debemos de tener una salud digital. Y ese es el concepto que están manejando los bibliotecarios, la idea de salud digital. Ciertamente el celular y todos los medios de comunicación son una herramienta fascinante en el área del conocimiento y de la investigación. Pero, y ahí viene donde entra la labor bibliotecaria, ¿qué tan veraces son esos documentos que tú estás estudiando? De ahí que se ha cambiado el paradigma bibliotecario y ya no nos hacemos llamar bibliotecarios, sino gestores de información. Gestionamos la información la cual tú quieres adquirir. Y allí es donde deberíamos de trabajar en conjunto con el profesorado y con esa labor de promulgar más filosofía en la salud digital, en trabajar de cara con el bibliotecario, que vendría siendo el validador de esos documentos que tú vas a ser expuesto y que vas a utilizar en tu investigación. Yo quiero saber el por qué ahora introducir filosofía en el nivel inicial, en la escuela, entre otras cosas, ya que yo, ejemplo, aquí llegué, que conocí filosofía aquí, lamentablemente. A mí nunca se me habló de nada de eso. Ahí el interés de que uno una clase no se la pierde con el profesor y de que si se la pierde hoy trata de venir, o el profesor, si usted no viene ya sea hoy o al otro día, el profesor se sienta con usted y le explica, y es una materia muy bonita. Entonces yo quiero saber el por qué ahora y no cuando nosotros estudiamos. ¿Por qué no existió ese remordimiento de hay que dar filosofía? ¿Por qué ahora? Aunque sé que mi querido colega va a dar una respuesta que ella estuvo desarrollándola desde el principio, voy a aportarte algo ahí. Como cuando una persona conoció a alguien y dice, ¿por qué no te conocí antes? Eso mismo pasa con la filosofía. La filosofía es precisamente una materia básica y necesaria que debe ser inculcada desde los niveles más bajos, porque el objetivo de la misma es desarrollar la competencia crítica, la competencia de análisis, que se pretende que como profesionales nosotros tenemos que dominar, pero que precisamente se encuentra más llana y más factible cuando uno es pequeño, porque los niños son filósofos por naturaleza. Lo que ha pasado con el sistema educativo, quizás porque está imitando a otros programas internacionales que han dado una estocada mortal a la necesidad de incluir a la filosofía como una materia curricular, es el hecho de que se ha olvidado de que el niño tiene la capacidad para desarrollar un pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico debe desarrollarse a partir de los planteles básicos de la educación. Si nosotros hubiésemos encontrado este amor antes de, y en vez de quejarnos diciendo ¿dónde has estado toda mi vida?, si lo hubiéramos establecido desde el principio, posiblemente la crisis de pensamiento que tenemos en la actualidad, en la vida universitaria, donde tenemos estudiantes que no te saben elaborar una hipótesis, que no saben desarrollar una investigación, que no saben construir una idea, hubiese sido resuelta desde hace mucho. Pero gracias a Dios estamos a tiempo, podemos hacer algo y creo yo que ustedes en este caso serían la solución al problema, porque ustedes son los futuros profesionales que dentro del establishment del futuro sistema educativo podrían marcar la diferencia. ¿Qué usted opina? No, yo creo que, miren, yo creo que este esfuerzo tiene que mantenerse, profesor. Tiene que mantenerse. Yo estoy maravillado con que encontrarme con ustedes, porque hacía mucho tiempo que no me encontraba un espacio. Y óigame un asunto, porque usted se maravilló. Si usted se hubiese encontrado con el profesor Díaz, desde allá atrás, usted hubiese estudiado la carrera de filosofía en cualquier universidad. No, lo digo por lo siguiente.
es que realmente cuando se está hablando del pensamiento filosófico, de la historia de la filosofía, si esto se hace de una manera abierta, sin dogmas, abriendo todas las posibilidades, porque Occidente ha querido occidentalizar el mundo, pero eso no es posible. Ni ha sido así, ni va a ser así. No es la única cultura, aunque nosotros estemos por acá, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que si nosotros llevamos la enseñanza de la filosofía desde los primeros niveles, la sociedad dominicana va a cambiar. Miren, un dato importante. El impacto Hostos revolucionó la educación dominicana y abrió las posibilidades de transformar la sociedad dominicana, pero claro, vino la intervención, las inestabilidades de los gobiernos, la intervención, la dictadura. Pero ese espíritu que adornó a Hostos desde un ímpetu positivista, filosófico, que algunos dicen, claro, los estudios han establecido el positivismo que... De hecho, en un Filocafé nosotros hicimos un análisis filosófico del pensamiento ostoniano. Exacto. Pero ese proyecto educativo de Hostos, miren, ahí estuvo presente la visión filosófica. Esa concepción que los historiadores dicen que en Europa fue conservadora, reaccionaria ya, pero que en América fue revolucionaria, ciertamente fue el argumento básico, el sostén básico para Hostos establecer esa reforma educativa, la fundación de las escuelas normales, del Instituto de Señoritas, y de ahí la pléyade de maestros que ha tenido la educación dominicana, naturalmente que quedó truncada con... Bueno, otro acontecimiento también importante que se nota si uno estudia la historia del pensamiento filosófico en República Dominicana, cómo este incide, fue la lógica de Andrés López de Medrano, ¿verdad? Su incursión como libro de texto de apoyo a la docencia en la universidad, que fue un elemento que abrió una nueva perspectiva en la enseñanza, y esto también impactó en el país. O sea, yo creo que la enseñanza de la filosofía juega un papel importantísimo en el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país, y sobre todo del ser humano, ¿verdad? El ser humano, desarrollar todas sus potencialidades, porque hasta ahora nada más estamos desarrollando las ciencias naturales, las económicas, la verdad, la ciencia del campo económico, contabilidad, mercadeo, informática, esto, aquello, pero lo que va directamente al espíritu, a la conciencia, a redimensionar aquellos aspectos que son fundamentales para el ser humano, lo estamos obviando, y eso es parte de la crisis de valores. Como estamos acostumbrados siempre a escuchar la voz del teólogo, quisiera traer a colación la frase de Paul Tillich, que las voy a parafrasear. Él dice en su método de correlación de que la filosofía es el arte de preguntar, mientras que Dios y la teología es el arte o ser que tiene todas las respuestas. ¿Cómo podemos conectar eso con lo que acaba de decir el doctor Henao? Él habla de crisis de valores. Y ya como hemos venido planteando, que las tuercas y los tornillos de la filosofía es cuando ésta se aplica y lo que surge es una ética. La ética no es más que la filosofía siendo aplicada. Y para hablar de una ética tenemos que hablar de una axiología, asignarle un valor al valor. Y eso lo único que puede hacerlo es si partimos desde una base teológica sólida, que me atrevo a decir a boca llena, que solo la puede dar el cristianismo y que lo ha demostrado a través de la historia. Eso es a modo de aportación. Pero tengo acá una
estudiante que tiene una pregunta. Vamos a dar dos oportunidades más y cerramos el debate. Ahorita dijo el doctor de una comparación de lo que fue la educación de antes a la educación de ahora. Yo quiero poner un ejemplo mío, en el cual yo a los 4 años ya me sabía el abecedario. Ahora un niño de 2 años le mueve a usted una tablet, le busca en YouTube. Entonces, lo que quiero plantear es que la tecnología ha venido a ayudar un poco, pero no enseña al niño a dudar, a preguntar. Avión, no viene comparando nada. O sea, pocamente, nada más le enseñan lo que quieren, que es lo que la tecnología nos da. Si queremos YouTube, buscamos unos muñequitos para ellos le dan. Pero eso es lo que ellos aprenden. Pero sin embargo, a los 5 años que ellos entran a la escuela y todo ese tiempo perdido en una tablet no se recupera más. Sí, naturalmente, yo planteaba la necesidad de que enseñemos filosofía porque esta nos va a ayudar a elevar la calidad de la educación dominicana y a superar los vacíos que señalaba Brea Franco, y la aspiración es que no tengamos que decir que la educación pasada fue mejor que la nuestra. Yo entiendo que la tendencia debe ser a que la educación de hoy sea mejor que la de mañana y que la que viene mañana sea mejor que la de hoy, que nuestros hijos, nuestros nietos cada vez tengan mejor educación. Y yo no quiero ser muy absolutista o radical, pero entiendo que si no incluimos este tipo de área del conocimiento que nos sitúa en un plano más holístico, integral, crítico, reflexivo, vamos a seguir produciendo profesionales para la contabilidad, para el mercadeo, para, la transformación, la industria, ¿verdad? La transformación de materia prima, procesos industriales, la finanza. Y no vamos a tener ese profesional con una formación que ponga como objetivo fundamental el ser humano. Naturalmente hay que aprovechar la tecnología. Miren, profesor, en Francia, no sé si ustedes leyeron, que se determinó que en la entrada a la escuela, o que no se vaya a la escuela con celulares, ¿verdad? Prohibió en el... Esa es una lucha permanente que uno tiene en el aula. ¿Qué yo hago? Lo utilizamos para hacer investigaciones, pero como decía Juanchi, hay que tener cuidado con el Internet, porque no todas las fuentes son confiables. No todo lo que dice el Internet. Es verdad. Claro. Naturalmente, ahí hay muchas bibliotecas de universidades que sí podemos acceder, ¿verdad? Entonces, lo que hay que usar es ese recurso. Entonces yo lo estoy haciendo de esa manera porque en una ocasión me encontré con la siguiente situación. Una joven, una señora de 40 años más o menos, me toma el celular y yo en ese tiempo era muy radical con el celular para esos fines. No es que he dejado de serlo, pero lo utilizamos para la docencia. Por ejemplo, ya yo no mando a comprar textos en la materia de metodología de la investigación. Están todos gratis en el Internet. Entonces me dice la joven: profesor, si no tomo el celular, tengo problema con mi esposo. ¿Entendían? Eso es dramático. Sí, Preocupante. Preocupante. Y sabemos qué es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Con eso de la cultura machista y esas cosas.
Nada más con eso quiero decirle, pero hay que aprovechar la tecnología, es muy interesante. Tengo acá una pregunta de... Buenas noches. Con relación, como dijo nuestra compañera ahorita, de la lectura, yo siempre he tenido esta cuestionante que se ha vivido en el país. ¿Por qué los maestros mandan a leer a los jóvenes, bueno, a los niños, cosas que a ellos les gustan, y no le mandan a los niños a leer cosas que a ellos les gustan? Por eso que creo que en el país la lectura no está tan explotada como en otros países. Porque si yo no más recuerdo, cuando yo estaba como en cuarto o en quinto de la primaria, me mandaron a leer una obra literaria que yo no le puse la mano nunca al libro. Pero tiempo después, un amigo mío me recomendó un libro que era de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Quería ir para allá, yo me enamoré de la lectura, porque me gustaba lo que trataba eso, pero no de lo otro. Entonces, los maestros todavía tienen esa teoría de mandar a leer algo que a ellos les gustan sin saber si al estudiante le gusta. Yo si tuviera la oportunidad y diera una clase de literatura, yo pusiera a los estudiantes que buscaran una obra literaria con la cual ellos se sintieran identificados, la leyeran y me trajeran un reporte de eso, no la que yo le asigne como por eso. Bueno, como ya tú mismo has dado la solución, muy buena, por cierto, el objetivo básico de cómo fomentar una cultura de lectura va a depender mucho de un principio que ya se sostiene dentro del currículum, aunque no se practique, aunque no se lleve a la práctica, quizás por desconocimiento de los fundamentos filosóficos que tiene precisamente ese objetivo, y es lo que se conoce como atención a la diversidad. Obviamente la atención a la diversidad debe ser aplicada en el ámbito de la lectura, porque los géneros literarios son diversos y las personas tienen gustos literarios diferentes. De modo que quizás la razón que ha llevado precisamente a ese descuido de lo que es la aplicación de la atención a la diversidad en la aplicación de la lectura se debe precisamente al desconocimiento filosófico. Muy bien, eso es un punto básico porque la educación es holística, es integral. Debe integrar a todos los aspectos. La educación en valores, por ejemplo, no solamente se enseña información humana. Las matemáticas tienen sus valores y así sucesivamente. Sí. Es importante ahí también señalar que hay áreas del conocimiento que se prestan más, ¿verdad?, a facilitar esa diversidad. Por ejemplo, en un análisis de una obra literaria, independientemente de la obra, si es del mismo género, ¿verdad?, a lo mejor lo que buscamos descubrir, podemos encontrarlos en cualquiera de las obras que podamos leer y ciertamente ahí podemos permitir ese punto. Pienso también que todo esto está condicionado a un problema de la educación dominicana, que es la masificación. La masificación. No es lo mismo yo tener en un aula 70 estudiantes, como generalmente uno tiene en la UAS, 40, 50, ¿verdad?, a tener el promedio de una universidad latinoamericana como México, por ejemplo, la UNAM, por ejemplo, 10, 15, qué sé yo, 18 estudiantes en un aula que puedo individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no, entonces con 40, con 50 tengo que estandarizar algunos textos, ¿verdad? Aunque dé la libertad de que a partir de ahí la indagatoria sea libre, abierta, pero tengo que de alguna manera hacerlo por el mismo problema de la evaluación que hoy día hay que hacerla procesual y es un proceso, ¿verdad?, que cuando estamos frente a un aula masificada no es fácil. Pero siempre el maestro tiene que estar abierto a escuchar a sus estudiantes, a incorporar sugerencias de sus estudiantes, porque ciertamente cuando vamos contracorriente, estamos haciendo un gran daño. Por tanto, esa contracorriente hay que buscar la forma de cómo navegar, ¿verdad?, y podamos aprender todo, tanto
el estudiante como el maestro. Es así. Entonces, culminamos con Emilio y la joven, que tenía una inquietud. Bien, para hacer un pequeñito aporte concerniente a lo que se ha estado hablando, difiero un poquito concerniente a la joven que estuvo hablando de que la educación de antes es mejor que la de ahora. Diría que no, porque si vemos en la historia de la República Dominicana en sentido educativo, podemos encontrar una laguna bastante grande, donde concerniente a las dictaduras, como había dicho el expositor, concerniente a las grandes intervenciones que se han dado de los diferentes países extranjeros. Lamentablemente, la educación de República Dominicana ha sido pobre desde el principio del siglo XX. Podemos ver que durante la época de Trujillo, lamentablemente, habían pocas escuelas, se iba poco a los estudios. Y creo que durante toda la década de los 60, 70, 80, 90, había una pobreza, había una debilidad en el sentido de la educación. Y se ha alcanzado luego del 2010 en adelante un avance en lo que es el desarrollo macroeducativo a nivel nacional en la República Dominicana. Bien, una pregunta. ¿Cómo podemos evitar que los organismos internacionales fomenten la ideología de pensamiento de la República Dominicana? Yo creo que le voy a dejar la respuesta a la pregunta al colega. Sí, porque así podemos hacer mitad y mitad. Pero sí voy a aclararte algo con respecto al primer segmento. Hay que diferenciar entre lo que es el progreso de la extensión educativa y la mejora del contenido educativo. Hay que diferenciar ese punto. En las épocas referidas a tu participación, estamos hablando de hace 40 años, la década principios del siglo XX, durante todo el desarrollo del devenir de la historia dominicana en el siglo XX, no había una extensión educativa, pero sí había un buen contenido. El contenido era muy bueno. De hecho, yo estoy realizando un análisis comparativo de los textos educativos de la década de los 50, de los 60, de los 70 y de los 80, con la de los 90, los de el 2000 en su primera década y ahora la segunda década del 2000. Y las diferencias en el contenido son totalmente espantosas. Estamos hablando de que el contenido básico en los libros de texto escolar actuales son más débiles, tienen mayores dificultades, mayores lagunas y le prestan menos atención a los detalles. Por ejemplo, en un texto de Dicesa, de quinto de básica de 1947, se te hablaba de los camellos que Buenaventura Báez trajo para poder importar internamente el tabaco, transportarlo desde Puerto Plata hasta Montecristi. Cosa que no aparece en los libros de texto escolar actuales. Y como ese ejemplo podríamos mencionar muchísimos tipos de conceptos. O sea que dentro de la explicación, el análisis comparativo de la educación antigua, claro que en contenido la educación antigua era mucho más avanzada que la actual, paradójicamente. Ahora, en extensión es obvio que la actual supera a la antigua porque ya tenemos más facilidades, aunque el contenido es pésimo. Y eso es algo que se debería destacar. Sí, claro, dentro del contexto de cada época, ¿verdad? Naturalmente, podemos hablar de un crecimiento grandioso de la educación, ¿verdad? Más centros educativos, más estudiantes incorporados al sistema, más docentes, pero comparto el criterio de que ciertamente la calidad no está al nivel del tiempo de la época, de las exigencias de la época. Y soy de los que cree que si no se mejora el problema de la formación docente, si no se le dedica más tiempo a los aprendizajes curriculares, si no se introduce la enseñanza de la filosofía, dentro de 4 años nos van a medir y probablemente
hayamos avanzado un punto más con relación a esos países, ¿verdad?, que están por debajo de nosotros, pero el 4%, si nada más está dirigido a lo cuantitativo, mis hermanos, el problema de la calidad va a ser a muy largo plazo, su superación. Miren, no lo siguiente, la respuesta interesante. Es imposible el aislamiento. Ningún país puede desarrollarse de manera aislada. Cada día más hay una interconexión, hay una interdependencia, lo que se llama hoy, ¿verdad?, globalización, que entiendo tiene su parte buena, también tiene su parte negativa. A nivel de la educación, ¿qué entiendo? Nosotros podemos aprovechar todo lo que tiene que ver con el intercambio académico, con los estudios. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha mandado mucha gente a estudiar fuera, pero lo han mandado a estudiar y se quedan por allá. Tienen que quedarse por allá porque no hay un plan para cuando ellos lleguen aquí, situarlo en un puesto de trabajo o en un lugar a transferir los conocimientos, ¿verdad? En fin, pero también tiene su parte negativa y es la imposición de modelos que ha sido un elemento constante en las reformas de la educación dominicana. Generalmente hacemos reformas para entrar en una moda. Y ahí viene el gancho entonces de que asumimos modelos y estándares de otros países, ¿verdad? Nos ponemos a la moda. El plan decenal fue un ejercicio maravilloso en términos de participación de los profesores, de los directores de escuelas, de colegios, pero terminó imponiéndose cuando se fue a la reforma curricular, terminó imponiéndose los organismos internacionales que en definitiva lo que quieren es una mano de obra mínimamente calificada. Nosotros hicimos un estudio aquí en Santiago sobre la demanda de recursos humanos calificados del sector industrial. Señores, eso nos dio pena porque la demanda, por ejemplo, del nivel de grado estaba por debajo de un 5%. Pero miren, estamos hablando de que el este, por ejemplo, es la zona turística por excelencia de nuestro país, pero con un curso de Infotel lo resuelven. ¿Me están entendiendo? No necesitan que se lleve a esa zona la carrera, por ejemplo, de administración turística, porque con un curso técnico lo resuelven y zona franca ni se dice. Y somos un país de zona franca y de turismo. Entonces, claro, son decisiones políticas, en definitiva, del poder político, que yo entiendo que se puede avanzar y es posible que logremos en algún momento, ¿verdad?, que nuestras posiciones sean consideradas, como por ejemplo la inclusión de la enseñanza de la filosofía, apoyados en organismos internacionales como la UNESCO, ¿verdad?, y sus dependencias en América Latina. Ya debo decirle que de ese evento incluso se hizo el muñeco del decreto. Ahí en este libro está el decreto que iba a firmar Leonel Fernández para que se incluyera la enseñanza, pero se impuso definitivamente el poder que dice que no vale la pena gastar en áreas del conocimiento como historia, antropología, filosofía, etcétera, etcétera.